¿Cómo están? Nuevamente en una nueva emisión de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. El envío del día de hoy lo vamos a dedicar a Monseñor Baciotto, que fue, en el medio de sus sueños, llamado a la casa del Padre. Sobre la base de una hermosa nota del amigo Daniel Jerez, que me enviara un amigo de Monseñor Manuel Autodá Blanco, vamos a decir brevemente que Monseñor Antonio Baciotto nació en 1932 en Buenos Aires. A los 14 años ingresó en la Congregación del Santísimo Redentor, más conocida como Redentorista, orden fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732. Monseñor Baciotto fue en 1957 ordenado sacerdote y finalmente fue consagrado obispo castrense por San Juan Pablo II en 2002, ¿no es cierto? Más o menos ocurrió que ya en los años posteriores sufrió la persecución por parte del kirchnerismo. En el año 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner, en una deplorable actitud, intentó expulsarlo en forma ilegítima del vicariato por utilizar unas palabras de Nuestro Señor respecto del promotor del aborto. Finalmente, hay que reconocer que el Monseñor Baciotto ha tenido una enorme dignidad que ha guardado con mucho silencio y con mucha templanza y valentía. Nunca se interesó por los aspectos materiales, valoraba los tesoros del cielo de los que habló nuestro Señor. Y cuando ocurrió ese episodio, en la época de Néstor Kirchner, no teniendo un lugar para vivir, un importante empresario católico, cuyo nombre nos recuerda a un famoso Magno Gregorio, le facilitó el departamento donde vivía, donde vivió hasta sus últimos momentos. Monseñor Baciotto, descanse en paz, y alguna vez él me dijo, recen para que me porte bien, y en realidad, Monseñor, usted siempre se portó bien, que descanse en paz. En el día de hoy tenemos la visita del doctor Carlos Ragonesi. Paso brevemente a decir sus antecedentes en este currículum resumido. Vamos a decir que el doctor Carlos Ragonesi es contador público egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario, Societario y Macroeconomía Monetaria, titular del estudio Carlos Alberto Ragonesi, Contadores Públicos Consultores, actuando como asesor de empresas comerciales y civiles. Es ex docente de la Cátedra Seminario de Actuación Profesional Jurídico-Contable en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Loma de Zamora, secretario general de la Fundación Buenos Aires 21, dedicada a estudios económicos, de la cual también procede como un amigo el doctor Pacareza, ¿no es cierto? Claro. Ex secretario y miembro fundador de la Asociación Consultores Pymes, integrante investigador del Instituto Silvio Gesell, coautor del libro No robarás, la deuda externa, instrumento de dominación y condicionamiento del desarrollo, coautor del libro De esto no se habla, la otra economía, coautor del libro Teorema monetario, coautor del libro Pensamiento constitucionalista nacional, entre muchos otros. Ha publicado artículos profesionales relacionados con la actividad empresaria y profesional en revistas especializadas, ha desarrollado actividades de capacitación y dictado cursos y conferencias en cámaras, asociaciones empresariales, claustros universitarios, consejos profesionales y congresos profesionales. Es colaborador en carácter de periodista económico en medios de difusión y en el programa Tiempo Fundacional, que se transmitió durante 7 años en AM 820, la radio. Y hoy lo tenemos aquí en Panorama Económico. Le agradecemos mucho la visita a este programa Panorama Económico, doctor Ragonesi. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Algo que en su momento habíamos hablado para comenzar esta charla de Café sin Café en Panorama Económico era tratar de recorrer el análisis de los últimos años de la política económica argentina a través de algo que usted viene haciendo desde hace muchos años, que es el análisis no solamente vertical del balance del Banco Central, sino horizontal a través de los años. Enfoque bastante original para analizar el comportamiento de nuestra economía y de las políticas económicas desde un tiempo atrás a esta parte, a los efectos de explicarnos
por qué estamos como estamos o de dónde venimos para estar como estamos. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a esta situación? Lo escuchamos. Bueno, entonces hay que recorrer la historia del Banco Central de los últimos, por lo menos los últimos 20 años, donde una ingeniosa ingeniería, valga la redundancia, del doctor Néstor Kirchner, aplica una metodología que con el tiempo produce un problema patrimonial en el Banco Central. Sucede que la filosofía populista necesita del déficit público, el déficit fiscal, pide monetizarlo con emisión monetaria y el Tesoro Nacional le pide a su agente financiero, el Banco Central, le pide que le entregue dinero para poder solucionar el problema del déficit. El Banco Central le entrega, imprime dinero, eso se llama expansión monetaria, en términos monetarios, de teoría monetaria. La expansión monetaria le entrega el Banco Central al Tesoro y el Tesoro le firma, para que la audiencia entienda bien, una especie de pagaré al Banco Central que se llama título público. Entonces, ese título público entra en el activo del balance del Banco Central porque es un derecho creditorio que tiene el Banco Central contra la tesorería, y es un título a 10 años, que puede ser en pesos o en dólares. El hecho que sea 10 años ya es perjudicial para el Banco Central, porque aparte tiene la condición de que no puede ser negociable antes de esa fecha. Entonces el Banco Central lo único que puede hacer con ese título es encajonearlo, meterlo en un cajón y esperar que se cumplan los 10 años para cobrarlo. La pregunta es, bueno, cuando se cumplen los 10 años, ¿la tesorería le paga al Banco Central el título? La respuesta es no. Lo refinancia. ¿Por qué la respuesta es no? Porque la tesorería nunca tiene plata para pagar sus cuentas. Entonces trata siempre de empujar todo para adelante. Ese título entonces que tiene en el activo el Banco Central se convierte en un título basura. No es un título, digamos, legítimo en el sentido contable, es legítimo en el sentido jurídico, pero no legítimo en el sentido contable porque es de dudosa cobrabilidad. Y nunca el Banco Central hizo previsión alguna en sus balances para poder decir, bueno, a este título hay que restarle tantos pesos porque realmente no sabemos si lo vamos a cobrar. Claro. Porque eso sería demandar a su propio dueño, que es el Estado. Claro, primero que no tiene mercado secundario, por lo tanto no tiene un valor de mercado para regularizar el valor del activo. Queda nominal como una inversión de largo plazo y no puedo regularizarlo con una cuenta de previsión. Bueno, ¿no? Claro. Ese es otro problema. Usted puso justamente el tema sobre el tapete, porque siempre se evaluó a valor nominal. Claro. Nunca se evaluó a valor neto de realización, que sería la evaluación técnicamente correcta, ¿no es cierto? Y al evaluar a valor nominal, el Banco Central estaba suponiendo de que al vencer el título iba a cobrar ese dinero. O si lo iba a vender, iba a cobrar una suma parecida a ese dinero. Bueno, en los hechos eso nunca sucedió. Por eso que los balances del Banco Central tenían lo que en términos contables se llama aguamiento del capital. Claro. Es lo mismo que un vino que se hace con uva, pero también se le echa agua, entonces no es puro. Claro, una sobrevaloración del activo que en definitiva termina sobrevaluando el patrimonio neto y el cuadro de resultados del banco. Entonces le daba más ganancia que la que correspondía y le daba un patrimonio neto y real más alto que estaba. Es un balance engañoso. Pero no termina ahí el problema, ahí empieza. Vamos a ver cómo sigue. Como el Banco Central le había dado cuantiosas sumas de dinero a la tesorería a cambio de ese título, el Banco Central se asusta, siguiendo la teoría monetarista, de que cualquier emisión genera inflación, y bueno, en ese caso sí, la iba a crear porque, es decir, la emisión monetaria por sí misma no genera inflación. Lo que genera la inflación es cuando la emisión pasa a la demanda. Y la demanda sí es la que, si la demanda supera a la oferta, ahí sí tenemos inflación monetaria. Entonces, quiere rescatar ese dinero que lanzó al mercado el Banco Central a través de la tesorería.
¿Y cómo lo rescata? Emitiendo a su vez otro título público, pero esta vez no lo hace la tesorería, lo hace el Banco Central. Claro. Entonces, este último título público se constituye en una deuda del Banco Central, un pasivo, ¿hacia quiénes? Hacia quienes le compran ese título público, que son títulos, se llaman, en la parte técnica se llaman títulos absorbentes de liquidez, pero que la gente los conocía como, al principio los conocía en la época de los Kirchner como Levac y Novak, y después con Macri como las famosas LELIC, ¿no es cierto?, que le cambiaron el nombre. Una suerte de esterilización de esa gran masa que Era estaba una esterilización de la masa monetaria, claro, que previamente se había alargado. Entonces uno se pregunta, pero esto es contradictorio. Si vamos a esterilizar la masa monetaria para que los bancos nos compren un título que no es gratuito, hay que pagarle intereses a los bancos. Claro. Y caros, intereses caros a los bancos. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué permitimos que a su vez lancemos todo ese dinero al mercado? Bueno, lo que pasa es que el Estado no paraba de tener déficit fiscal. Ahí estaba el problema. Entonces se atacaba el efecto y no se atacaba la causa. ¿Por qué digo que el problema aparece ahí con la tasa de interés que se le pagaba a los bancos? Porque el banquero, cuando le vencía el título, y quería cobrar el dinero, y el presidente del Banco Central, hablamos en términos, digamos, figurados, ¿no?, como si fuera un diálogo. El presidente le decía al banquero, mire, ¿qué le parece si lo refinanciamos? Porque si yo le doy ese dinero seguramente entra al mercado y estamos en la misma de antes. Te impacta en precio. Y entonces, claro, ¿de qué sirvió haberle pagado yo un interés a usted si realmente ahora, después de un mes, tenemos el mismo problema? Ah, bueno, ¿y qué tasa me da? Y le doy, pongámosle que sea, no sé, el 20%. No, yo quiero el 23%. No, mire, si le doy el 23, arruino la cuenta del Banco Central. Bueno, entonces deme la plata. Pero no le puedo dar la plata porque si no, creo en inflación. Bueno, ¿en qué quedamos? O me da la plata o me da el 23. Bueno, le doy el 23. De esa manera, llegamos a dos conclusiones. Primero, que esos títulos absorbentes de liquidez cada vez tenían un interés mayor en cuanto a la tasa y en cuanto al monto en valores absolutos. Y segundo, que eran los banqueros los que fijaban la tasa, no el Banco Central. Ahora bien, ese interés que el Banco Central les pagaba a los banqueros iban al cuadro de resultados, claro, del balance del Banco Central, en la parte de las pérdidas. Una cifra escandalosa. Ahí está el cuasi fiscal del Banco Central. Sí, claro, una cifra es el déficit cuasi fiscal. Una cifra escandalosa, terrible, cada año aumentaba más. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo puede ser, si esa cifra era tan grande, que el Banco Central diera ganancia en el saldo final y no pérdida? Porque lo lógico sería pensar que diera pérdida. Claro. Ahora se lo explico. Esos títulos públicos que la tesorería le había dado al Banco Central por los préstamos que el Banco Central le dio a la tesorería, algunos de ellos estaban nominados en dólares. Claro que el Banco Central cierra balance el 31 de diciembre de cada año. Si usted, por ejemplo, el Banco Central le entregaba, recibía de la tesorería un título nominado en dólares en el mes de marzo a un dólar, supongamos, de 500 pesos, el 31 de diciembre, cuando cerraba balance, tenía que aplicar el revalúo anual de saldos impagos, que es lo que marca las normas de contabilidad, y llevarlo, por ejemplo, a 800 pesos. Esa diferencia de 300 pesos se aplicaba al título y formaba una ganancia en el balance del Banco Central. Una ganancia meramente contable, porque el título no se había vendido. El título seguía estando adentro de un cajón, como dije antes, del Banco Central. Un resultado por tenencia. Un resultado por tenencia, efectivamente. Claro. Me sacó las palabras de la boca, doctor. Un resultado por tenencia. ¿Y qué dicen las normas contables con respecto a los resultados por tenencia? Que no se pueden distribuir. Porque no son ganancias líquidas exigibles. Porque no son ganancias líquidas realizadas. Claro. Es decir, sería una ganancia líquida realizada si el Banco Central ese título, en lugar de hacer un asiento contable revaluándolo, lo vende y obtiene los dólares. Ahí lo realiza. Claro. Que después el Estado, como único dueño del Banco Central, se llevaba esos dólares en materia de dividendos. Porque el Estado había originado todo ese problema. Y el propio Estado, cuando ve que su empresa, llamada Banco Central, siendo el único dueño, tiene ganancias, tuvieron ganancias,
págueme dividendos. Claro, el Banco Central le hacía caso, pagaba Fíjese, dividendos. hace poquito el Banco Central remitió utilidades al Tesoro producto de revalúos de activos y de estos resultados por tenencia. Es Se que dio hace hace poquito. 20 años Claro. que lo viene haciendo, doctor Rey, eso. Hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Y acá viene la parte, digamos, para entender bien lo que pasó. Ese revalúo de los dólares que el Banco Central tenía en sus activos, basura, y si estábamos revaluando títulos basura, cosa ilógica desde el punto de vista contable, ¿no? Originaban ese resultado por tenencia, que era una ganancia que absorbía la cuantiosa cantidad de intereses que el Banco Central le pagaba a los bancos. Y por eso daba vuelta al resultado, Claro. en lugar de pérdida daba ganancia. Y llegamos a esta Cosmética contable. a esta terrible conclusión. La inflación le era funcional al Banco Central. ¿Por qué? Porque al existir inflación, existía devaluación. Y la devaluación revaluaba los títulos basura. Y de esa manera daba vuelta al resultado perdidoso que tenía el banco. Entonces, el Banco Central estuvo presentando durante 20 años unos balances terriblemente dudosos. Terriblemente dudosos. Y lo que me llama la atención, que los auditores y los síndicos no exponían este problema así como yo lo estoy exponiendo. No me voy a decir que no lo sabían, por supuesto que lo sabían. Así que, ¿por qué llegamos a esta situación en donde el actual gobierno dice, en la parte de las elecciones, ¿no?, antes de ser presidente, vamos a cerrar el Banco Central? Y porque veía en el Banco Central, lo señalaba como culpable del problema económico, cosa que no es así, porque eso es lo mismo que me diga que un enfermo va a ver al médico, que querían cerrar el Banco Central. Bueno, lo mismo que esto. Un enfermo va a ver al médico y el médico, en lugar de darle la pastillita que lo cura, agarra un revólver y lo mata y dice, maté al enfermo, maté a la enfermedad. Claro. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cerrar la persiana del Banco Central? No, al Banco Central no hay que cerrarlo. Al Banco Central hay que administrarlo bien, como corresponde. Porque el Banco Central no es culpable de que la tesorería y el gobierno de turno le haya sometido a esta situación. Este es un tema que siempre exponía Milei cuando era panelista, cuando era candidato y aún cuando es presidente. Le echaba la culpa histórica de la inflación al Banco Central cuando en realidad el culpable es la monetización del déficit fiscal que hace el Tesoro. Exacto. El Banco Central lo único que hace es lo financia el Tesoro. Claro. Por lo tanto había un problema desde un punto de vista lógico de causalidad inversa. No era el Banco Central el culpable de la inflación, sino el Tesoro que monetizaba el déficit fiscal. Bueno, ¿quiere que le hable ahora de la realidad actual? ¿Cómo no? Del banco. Vimos la historia y vimos cómo llegamos a esta situación. Ahora vamos a ver lo que pasa ahora. Porque el gobierno actual no se cansa de decir, tenemos que bajar la asistencia financiera que el Banco Central le da al Tesoro, hay que eliminarlo. Para lo cual no hay que emitir, por lo tanto, si no hay que emitir, uno tiene que pensar, bueno, la base monetaria o la circulación monetaria, que es una de las cuentas que integra la base monetaria, tiene que estar en cero o a lo sumo levemente. Tendría que estar elevada únicamente por los saldos favorables que surgen del sector externo, porque el Banco Central está obligado a comprar las divisas que surgen del sector externo. Pero sabemos que los saldos favorables, si existen, son muy magros. No justificarían tener una base monetaria amplia dentro del pasivo del Banco Central. Acá tengo unas cifras que le puedo mostrar. Billetes y monedas en el Banco Central al 31/12 del 2023, a pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, el gobierno actual. 7.435.000 millones. Cifra del 15 de mayo, el otro día. 21.541.000 millones. Crecimiento 190%. ¿No era que no iba a haber asistencia monetaria? Crecimiento en el periodo
del nuevo gobierno, 190%. Títulos públicos, lo que hablamos recién. Títulos públicos que están, recuerden, en el activo del Banco Central. Son los títulos que la tesorería le entregó al Banco Central por los préstamos que el banco le hizo a la tesorería, ¿no? 31 de diciembre del 2023, casi 46.000 billones, billones con B larga, siempre. Actual, 79 billones, crecimiento 72%. ¿No era que no íbamos a hacerle más préstamos a la tesorería? En el año 2023, esos títulos públicos representaban el 46% del activo, es decir, casi la mitad. Casi la mitad. Y eran títulos basura. Fíjese el descalabro que han hecho en los gobiernos populistas, que han hecho con el Banco Central. Casi la mitad del patrimonio eran títulos basura. Pero hoy es peor, porque estamos en el 58%. Claro. Entonces yo y sobrevaluados. No entiendo lo que está pasando, porque cuando uno escucha a los funcionarios públicos nos dicen una cosa, pero cuando vamos a los números hay otra cosa. Mire, hay una cuenta en el activo del Banco Central que se llama Créditos al Sistema Financiero del País. Esa cuenta representa cuando los bancos tienen problemas de liquidez, los bancos que están adheridos al sistema financiero, ¿no? Y que dependen del Banco Central, que es la autoridad monetaria. Cuando los bancos tienen problemas de liquidez, le falta dinero para prestarle a la actividad privada. Y porque casi todo el dinero iba siempre a la actividad pública. Prácticamente entre el 80, 85, 90% en esas épocas que estamos hablando, el dinero iba a la actividad pública. Entonces, claro, se desfinanciaba la industria y se caía claro. la actividad privada. Para que usted vea el desprecio que los gobiernos que hemos tenido tenían hacia el desarrollo de la economía, al 2023, al terminar el año 2023, los créditos al sistema financiero, la asistencia del Banco Central a los bancos para que presten dinero, era de 149 millones de pesos, nada más. Y al 15 de mayo aumentó en una cifra que aumentó mucho, pero aumentó mucho porque la anterior era baja también. 8.700 millones. Pero igual es poco, con relación a todavía, si lo comparamos con los títulos públicos, que son 79 billones. Es decir, los títulos públicos se escriben con B larga y los créditos al sistema financiero para ayudar a la empresa privada con M. Claro, de billones a millones, claro. Bueno, los títulos absorbentes de liquidez, si bien bajaron un 63%, uno podría decir, bueno, bárbaro, está perfecto, porque están limpiando el pasivo del Banco Central. Y sí, están limpiando el pasivo del Banco Central, pero están aguantando el pasivo de la tesorería, porque lo están sacando de un bolsillo y se lo meten en otro. ¿Por qué pasó eso? Porque como la consigna electoral era que había que bajar la deuda del Banco Central para ver si lo podíamos sacar de la escena económica argentina, sí, lo están logrando con esto, pero ¿qué pasa? La tasa de interés de la tesorería empezó a superar ampliamente a la tasa de interés que pagaba el Banco Central. Claro, porque en su momento cuando había comenzado esta administración se decía que con las tasas de interés negativas se estaba limpiando el pasivo del Banco Central. Sí. Pero claro, por otro lado se estaba... ¿Usted la vio la tasa de interés negativa? Porque yo no la vi. Bueno, frente a la inflación... En algunos casos podríamos llegar a decir que sí, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era la contracara de lo que estaba pasando con el Tesoro, ¿no? Estaban migrando. Claro. Estaban migrando. Los banqueros, habiendo advertido que la tasa de la tesorería era mayor que la que pagaba el Banco Central, dijeron, bueno, tuvimos 20 años comprando títulos absorbentes de liquidez, no compremos más, ahora compremos títulos de la tesorería. Claro. Pero eso es un perjuicio para el país, es decir, beneficiamos al Banco Central, pero estamos cargándole a la tesorería. Estamos peor que antes, no estamos igual que antes, estamos peor que antes. Así que
Ahí están las cuentas actuales, en donde aparentemente de palabras se dice una cosa, pero los hechos relatan otra, porque estos datos yo los saqué del último balance semanal del Banco Central, que es del 15 de mayo, el otro día. Claro. Ahora, lo que se dice es que, bueno, en primer lugar no podemos negar que esta administración, lejos de sostener que el Banco Central es independiente, lo que vemos es una gran predominancia fiscal en el Banco Central. O sea, el Banco Central es una suerte de alter ego del Tesoro, ¿no es cierto? Generalmente en los libros se dice que el presidente del Banco Central tiene independencia respecto del ministro de Economía. No parece ser así. Y la otra cuestión que parece bastante interesante es la cuestión que se refiere a la introducción de otro protagonista. En el último préstamo que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, ingresaron 15.000 millones de dólares, el ministro Caputo dijo que en realidad no era un préstamo que estábamos adquiriendo con el Fondo Monetario, sino que lo que estábamos tratando de hacer... Un canje para sanear al Banco Central por parte del Tesoro, pero que en realidad no era un préstamo. ¿Qué opinión tiene respecto a ese despropósito, no? Y yo creo que se utilizan las palabras en forma extraña para no cantarle la realidad a la gente como corresponde. Fíjese que esto es parecido cuando en economía, en lugar de hablar que estamos en plena crisis, se ha formado una burbuja en el sector inmobiliario, por ejemplo. Si hablamos de una burbuja, no hablamos de crisis, porque si hablamos de crisis la gente se asusta. O pero cuando decimos, vamos a hacer un sinceramiento o un rebalanceo, es un tarifazo. O cuando decimos, no hay inflación, hay una acomodación de los precios relativos. Exactamente. Se están acomodando los precios relativos, entonces no hay inflación. Es decir, son todas palabras que me parece que los argentinos ya estamos suficientemente advertidos que nos están diciendo cualquier cosa. O cuando no se pueden devolver los fondos, hasta infantilmente decimos, vamos a hacer un corralito. Pero vamos a hacer una pausa y sobre estos eufemismos que utilizan determinados colegas vamos a seguir después del corte. Muchas gracias, ahora volvemos, gracias. Residencia como en casa es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villa Real, Pasaje Francisco Bauzá, 2372. Casi esquina Tinogasta. Comunicarse al teléfono 11 50 35 15 25. Residencia para adultos mayores, siempre contigo. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Regresamos tras la pausa en Panorama Económico. Estamos con el doctor Carlos Ragonesi. Y lo que me gustaría preguntarle al doctor es respecto a las medidas tomadas por el gobierno la tarde del 12 de diciembre de 2023, la devaluación del 118%, la eliminación de los gastos de obra pública, la contención del gasto, el superávit fiscal financiero de caja, el atraso cambiario posterior y las medidas tomadas el 9 de abril próximo pasado. Más o menos hacer un raconto de la gestión del gobierno en más de año que lleva como administración del país. El gobierno, acá también encuentra una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. El gobierno dice ser amante de la libertad y aparentemente, según ellos, siguen las reglas del liberalismo económico. Después los hechos por ahí no concuerdan exactamente con ese tipo de discurso, porque el liberalismo económico, si partimos de la pureza del liberalismo económico que surge de cuando en 1776 Adam Smith escribe su famoso libro Estudios sobre la naturaleza y riqueza de las naciones, el liberalismo económico es una teoría en donde nos dice que hay una mano invisible que, si dejamos todo libre y el Estado no se mete en la economía, esa mano invisible se encarga de solucionar mágicamente los problemas o los desvíos que tiene el mercado o la economía del mercado. El tema es si el liberalismo es una doctrina que tuviera razón en ese sentido. La pregunta es por qué el 10 de diciembre o el 11, el día siguiente, no se salió del cepo pensando que la mano invisible lo iba a solucionar. Entonces parece ser que la mano invisible se quedó manca en algún momento porque no sabía solucionar el problema. Fíjese que hablando de la mano invisible, y discúlpeme si me desvío un poquitito de lo que usted me preguntó, pero vale la pena, para que se entienda bien esto de la falsedad de la mano invisible. En el año 2007-2008 surge en Estados Unidos el problema de las hipotecas subprime. Estados Unidos es un país que siempre promovió, al igual que Inglaterra, la doctrina liberal. Pero ellos no la adoptaron. Ellos la exportaban para que la tomaran los países subdesarrollados. Esos en realidad eran proteccionistas, no eran libertarios, no eran liberales. Hacían lo que decía Federico List, es decir, el liberalismo como discurso, pero de frontera para adentro hago lo que me conviene. El liberalismo que lo hagan ellos, para nosotros no es. Que lo hagan ellos, así nosotros nos apoderamos de sus riquezas. Así es. Retomo el tema. En el año 2007-2008 aparece el problema que seca de liquidez al mercado norteamericano y se transmite como un virus hacia Europa y algunas partes del mundo, el problema de las hipotecas subprime. Una nota al pie de página. ¿Vio cómo se ha rebautizado a la crisis de las hipotecas subprime? La crisis de Lehman Brothers. La culpa la tenía Lehman Brothers. Es así, es como que los bancos de inversión, las calificadoras de riesgo se lavaron la mano y no es crisis de las hipotecas subprime, es de Lehman Brothers. Curioso, ¿Vio ¿no? cómo cambian el discurso? Es cierto. Lo que hablamos recién. Claro, yo cuando veo crisis de Lehman Brothers, pero yo la conocía como crisis de las hipotecas. La rebautizaron. Sí, la rebautizaron, exactamente. Entonces, Estados Unidos se emitió 10 billones, reitero con B larga, 10 billones de dólares para dárselo a los bancos para que no entraran en crisis y contagiaran al resto del sistema económico. La pregunta que me hago a continuación de eso, ¿por qué en lugar de a los acreedores no se lo dieron a los deudores de las hipotecas y no originaban el problema de la inflación que vino luego después de tanta emisión? Porque hace poquito tuvieron un 7% de inflación anual. Si hubieran aplicado la doctrina de Silvio Gesell de oxidar la moneda y utilizar el sistema de la velocidad de circulación,
oxidando la moneda, poniendo una fecha de vencimiento a los billetes, no hubiera habido necesidad de generar tanta expansión monetaria y por lo tanto de generar tanta inflación. Claro, lo que ocurre es que el dólar en esa época había entrado en lo que los economistas llamamos trampa de liquidez. Estaba en trampa de liquidez, o sea, emitía, la economía no la podía mover, porque había un fenómeno de atesoramiento. La trampa de liquidez justamente dice que cuando hay un exceso de liquidez, ya la liquidez no soluciona el problema. Entonces hay que hacer política fiscal. Claro. O sea, técnicamente tengo una LM horizontal, tengo que hacer política fiscal para reactivar la economía. Entonces, claro, entonces yo me pregunto, ¿y por qué la mano invisible en el 2007-2008 con el tema de las hipotecas subprime o del Lehman Brothers, como quiera llamarlo, yo prefiero llamarla... no solucionó el problema? No dicen ellos, no sostienen ellos que la mano invisible soluciona el problema. Y acá en el 2001, cuando tuvimos un problema parecido de iliquidez, porque ¿qué pasó acá en el 2001? Acá en el 2001 hubo iliquidez porque la gente salió a comprar dólares. Entonces, antes que venga la devaluación, la gente se veía venir que el sistema no aguantaba más, claro. Salieron a comprar dólares y todos los pesos volvieron al Banco Central. Cuando el dinero vuelve donde nació, la iliquidez se produce en el mercado económico. Entonces, si hubieran, también lo mismo, si hubieran oxidado la moneda, como decía el señor Silvio Gesell, no hubiéramos tenido el problema de que el Estado le regaló al sistema bancario 10.800 millones de pesos en títulos de la deuda pública para que los bancos recompusieran su patrimonio y de esa manera el sistema económico no se cayera a pedazos. Es decir, siempre asistimos a los bancos. Mira, yo llego a una conclusión. En Estados Unidos pasó lo mismo. Y lo que estoy hablando de las hipotecas subprime. Exactamente. Claro, es exactamente igual. Es un calco. Cuando la economía anda bien, el empresario recurre a los bancos porque quiere seguir invirtiendo y entonces pide créditos para poder revitalizar las inversiones y su industria. El banco gana dinero ahí. Cuando la economía anda mal, el empresario vuelve a los bancos. ¿Por qué? Porque confunde un problema económico con un problema financiero. El empresario en ese momento tiene baja demanda. No tiene baja de fondos porque los fondos son malos y se escaparon. Los fondos se escaparon porque le bajó la demanda. Entonces no es ninguna solución en ese caso ir al banco a pedir un préstamo, porque se hunde más. Porque no tiene demanda. Claro, el problema, se está confundiendo la causa con el efecto. El problema es económico, no tiene demanda, no financiero, que me falta plata. Entonces, solucionar el problema de la demanda, a ver cómo lo podés solucionar con alguna inventiva que tengas, pero no vayas al banco a pedir un crédito porque te vas a hundir más rápido. Algo parecido ocurre ahora, sobre todo con el sector PYME, que es el que más está sufriendo esta crisis, en donde generalmente el PYME, y uno lo escucha, algunos supuestos representantes del sector dicen, no, el problema es que tenemos una mano de obra muy cara, tenemos los juicios laborales, tenemos un sistema impositivo asfixiante, pero en realidad cuando uno se da vuelta, en realidad lo que no tiene es demanda. Entonces, cuando se da vuelta, ve a esos emergentes, el Estado con impuestos y tasas y al trabajador. Pero también ocurre algo que no ve de manera, no sé si hasta a propósito, el empresario no ve los altos costos de los arriendos de la propiedad en donde tienen sus locales o el financiamiento, cambiar un cheque, girar en descubierto. Eso también siempre lo pagan, incluso antes que los salarios. Pero lo pagan sin chistar, no dice nada. A los bancos no les echan la culpa, ni tampoco. Y lo mismo pasa con el campo. El campo generalmente la mano de obra, las retenciones, los impuestos, pero nunca dicen nada de los arriendos y tampoco dicen nada de el sistema financiero que también los termina asfixiando, ¿no? Y ni siquiera los políticos, cada cual a su turno, que han pasado por el gobierno, en los últimos, digamos, 60, 70 años no han cuestionado para nada el sistema financiero. Fíjese que el gobierno de los Kirchner, que se decía tan peronista, por ejemplo, no tocaron las leyes ni de inversiones extranjeras, ni del sistema financiero. Ni la ley de entidades financieras, la 21.526. ¿Y de dónde provenían esas leyes? Venían de Martínez de Oz. Así es. Es decir, que el gobierno kirchnerista
adoptó con su silencio cómplice las leyes que había establecido un gobierno de facto y que encima arruinó completamente a la industria argentina, que es el gobierno que nació el 24 de marzo de 1976. Entonces ahí también hay un doble discurso. Es decir, seamos objetivos, ataquemos a todo aquel que tiene un doble discurso, ataquemos a todo aquel que dice algo con su boca, pero luego en los hechos hace otra cosa. Y también la renuncia de una banca de desarrollo. No tenemos un banco hipotecario, no tenemos un banco de desarrollo industrial, no tenemos un banco de desarrollo. Todo eso se destruyó con el liberalismo que provino en la década del 70, en la segunda parte de la década del 70, y después se profundizó en la década del 90. Exactamente, que es cuando se produce, por ejemplo, la desaparición del banco hipotecario. Claro. Por ejemplo, en la década del 90... El banco existe, pero de hipotecario tiene el nombre nada más, ¿no? Sí, nada más. Claro. La década del 90 nace una alta concentración de la economía, y ese es uno de los problemas que genera inflación. La concentración de la economía origina acuerdos de precios entre mínima, casi ninguna cantidad de competencia, y ahí no hay emisión monetaria. Es decir, entonces es falso que como dice el presidente actual, que la única causa de la inflación, siguiendo a otro histórico de economía equivocada, Milton Friedman, con su escuela monetarista, que decía que la causa excluyente de la inflación es la emisión monetaria. No hay otra causa que la emisión monetaria. Ah, qué bien, ¿eh? Entonces, No, pero lo peor, tenemos una importante universidad privada que bancamos con nuestros impuestos, que insiste con este tipo de idea. Lo dice Esper, que es de la UCEMA. No puede ser que la UCEMA, gente tan supuestamente preparada, no digan que la inflación es una causa monocausal, que es por la emisión de moneda, ¿no? Y también hay... Cuestiones que ya no se discuten en la facultad. La UCEMA sigue sosteniendo algo que de la época de Juan Bodino, del siglo XVI, ¿no? Sí, no entiendo cómo Milton Friedman en el año 76 le dieron el premio Nobel por decir ese tipo de cosas. Bueno, fue un medio político. Allá en el 74 se lo habían dado a Hayek también. Bueno, Dos sí. premios Nobel bastante discutibles, ¿no? Claro, claro. Flojitos de papeles, pero bueno. Y bueno, ellos directo o indirectamente aman a la escuela austríaca. Así que no es de extrañar, tienes razón. Pero volviendo a esa pregunta, a mí me parece que, para dar un ejemplo similar, ¿no? Si uno viene en un auto a 150 kilómetros por hora y encima no tiene puesto el cinturón de seguridad y aplica el pie en el freno, sale por la ventanilla y va a tener problemas. Acá se quiso hacer lo mismo. Acá, con el tema, por ejemplo, eliminamos la obra pública para poder continuar con su pregunta, ¿no? Que son las medidas del 12 de Claro. diciembre del 23. Claro, el tema de la obra, hay cosas que uno puede eliminar, porque una cosa es eliminar el gasto improductivo del Estado. En eso estoy completamente de acuerdo y me parece que el ministro Schwarzenegger está haciendo tal vez una tarea a la que hay que darle algún grado de valor, en ese sentido. Pero lo que no concibo es que la totalidad esté cuestionada. Por ejemplo, la obra pública hay que hacerla porque la obra pública es necesaria para el desarrollo de la nación, incluso para bajar la inflación es necesaria. Pero aparte es un típico bien público, es una falla de mercado, la tiene que Claro. hacer el Estado. Claro. Y el otro problema que veo con respecto a esas políticas, para no perder el hilo de su pregunta, que nacieron en diciembre del 2023, es el cierre de los organismos científicos. El doctor Conesa lo explica perfectamente bien cuando dice la educación es primordial para el desarrollo económico. Miren los chinos, miren el ejemplo chino. Así es. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de los que saben y los que son exitosos? Es decir, ¿cómo logran los chinos sorprendernos año a año con nuevos descubrimientos que no salimos de nuestro asombro? Y porque tienen educación, porque tienen investigación. Y acá se está anulando, se quiere cerrar el INTA, el INTI, el CONICET. Es un disparate total. Es un disparate total. Me hace acordar, ¿sabe a qué? Bueno, me hace acordar a Menem en los 90, cuando Menem cerró las escuelas técnicas porque decía, si ya no tenemos industria, ¿para qué queremos alumnos que estudien temas industriales?
o el ministro Roque Fernández, que invitó a los investigadores que se fueran a lavar los platos, ¿no? A mí me entristece mucho hablar de estos temas, porque veo que el país, que podía haber sido uno de los mejores del mundo, realmente está muy degradado por culpa de todas estas políticas que a mí me da la sensación, ¿sabe qué? Y discúlpeme si mi mente de auditor, como profesional habitual que soy, me hace pensar mal. Pero a mí me parece que son políticas programadas ex profeso para hacer que la Argentina no desarrolle todo su potencial económico, para adormecer a la Argentina, que vienen importadas del exterior y acá simplemente le abren la puerta, los famosos perduli que se le decían a los romanos, ¿se acuerdan? La historia. Le abren la puerta y suceden estas políticas que... Entonces, no es de asombrarse que el país esté como está. Lo que sí me asombra es que no estemos peor, porque eso da cuenta de la riqueza, del potencial que tiene la Argentina. Porque si la han tratado de destruir es profeso, como pienso yo, y no lo han logrado todavía, simplemente la han arruinado. Entonces quiere decir que la Argentina es un país riquísimo, es mentira que es un país pobre. Las políticas tomadas en diciembre del 2023 generaron una fuerte recesión principalmente por dos vías que atenazó la economía nacional. Una, el retraso cambiario, y la otra, la brutal caída de la obra pública que generó una fuerte recesión. Pero a su vez, lo que observamos a lo largo de ese primer año de la administración Milei fue también una doble inflación. Una inflación en pesos y también una inflación en dólares. La economía se dolarizó, tenemos muchas tarifas, precios dolarizados y la liberación de ciertos precios en mercados concentrados, lejos de generar la competencia y la baja de precios, generó antes bien una cartelización y una suba de precios. O sea, tenemos una terrible combinación de retraso cambiario, recesión casi permanente, alta inflación en pesos y en dólares. Y en ese escenario llegamos a una economía que está a punto de tirar la toalla hacia abril, donde en el 9 de abril se dan una serie de nuevas medidas que aparentemente redundaron en un megapréstamo, una vaquita, una especie de blindaje al mejor estilo de la Rúa, con un service a lo que ya veníamos haciendo, un service al tipo de cambio, establecimos bandas, y un service al carry trade que en estos momentos sigue como si nada hubiera pasado. Es que el atraso cambiario, vamos a analizar un poco lo que produce el atraso cambiario. El atraso cambiario lo que produce es, al existir problemas de inflación como tuvimos, ahora no tenemos tanta, pero hemos tenido mucha y el tipo de cambio se ha movido muy poco. Eso significa que el tipo de cambio, al no acompañar la inflación que hubo, produce un desfasaje en el comercio exterior argentino. Claro. ¿El desfasaje qué significa? Que en las exportaciones somos caros y en las importaciones somos baratos. Por eso ahora tenemos el alud de importaciones como en la década del 90. Bueno, no en vano el señor presidente actual alababa al señor presidente de los 90, ¿no es cierto? Es la misma política. El atraso cambiario es justamente la causa de tener una inflación en dólares. Y si el atraso cambiario, la baja de la inflación en pesos se produce gracias a la contención del tipo de cambio y a la apertura de la economía, que es la otra variable. El retraso y la baja de aranceles. Claro, son dos variables nefastas para lograr el desarrollo argentino. Entonces, claro, ahora, como ven la economía estancada, los señores funcionarios públicos que dirigen el país, entonces están asustados de por qué la economía no se desarrolla. Claro, porque no salta a la B. Hablaban de la economía que se disparaba. ¿Por qué seguimos estando bajo? ¿Por qué el consumo no se desarrolla? Entonces apelan a este tipo de ridiculeces, como por ejemplo de decir, bueno, el Estado ahora no va a controlar nada
y ustedes saquen los dólares que tienen en las cajas de seguridad y abajo del colchón y pónganlos en la economía, que nosotros vamos a mirar para el costado. Un blanqueo permanente y sin Un recaudación. Un blanqueo encubierto. Y sin recaudación. Porque generalmente los blanqueos usted paga algo, acá no paga nadie. Otra vez le cambiamos el nombre a la realidad de las cosas. Un blanqueo que lo podemos llamar un disfraz encubierto de lo que es un blanqueo de capitales. Desesperados por lograr sostener sus conductas económicas incomprensibles para los manuales de economía, entonces acuden a este tipo de medidas. Entonces ya los bancos no van a informar más los saldos que tienen Era una ridiculez que los bancos informaran los saldos bajos. Está bien que pongan saldos más altos, pero de alguna manera el sistema tiene que seguir informando. De todo modo, en la legislación de lavado de dinero existe la posibilidad de informar una transacción sospechosa aun cuando los valores sean bajos. Está la posibilidad. Eso está. O también eliminaron el tema de la información por parte de escribanos, de las escrituras que hagan. Ahora, fíjese, para volver a su pregunta, ¿no? Nosotros tenemos tipo de cambio bajo, apertura de la economía, que acompaña el tipo de cambio bajo en el mismo sentido, y tenemos superávit fiscal. Financiero base caja, ¿no? Financiero y base caja. Claro, porque nunca oigo hablar al ministro Caputo o al señor presidente de la Nación, nunca los oí hablar de desarrollo económico, de una política industrial. Era lo que le iba a decir a continuación. La economía real está ausente en este plan. No existe. No se habla de trabajo, de gente. No, se habla de finanzas, de moneda, de bonos, de fondo monetario, de Banco Central. No se habla de economía real como corresponde. Exactamente. Es decir, ¿qué es la economía real? Es esto, es esta mesa. Producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Son los alimentos que no comemos. Exactamente. Es este vaso, es esta agua. Eso es lo que es la economía. Real. Exactamente. Lo otro es economía virtual. Lo otro es hacer dinero a partir del dinero. Esto se le decía. Nosotros tenemos tipo de cambio bajo y tenemos superávit fiscal. En materia de comercio exterior, el tipo de cambio bajo lo destruye, como dije antes. Pero el superávit fiscal lo levanta, porque hay un estudio científico en materia económica que descubrió que hay una interrelación entre la cuestión monetaria, por un lado, y el comercio exterior por el otro, en donde hay una especie de diálogo, digamos, para que la gente entienda de qué se trata, ¿no? Es decir, hay una especie de influencia entre la cuestión monetaria y el comercio exterior, y entre el comercio exterior y la cuestión monetaria. Si hay déficit fiscal, hay necesidad de monetizar, como dijimos antes, la economía. Hay expansión monetaria. Pero cuando hay expansión monetaria, se arruina por causa de la inflación, que la inflación no solo afecta al mercado interno, también afecta al mercado externo. Por lo tanto, se arruinan las exportaciones, se benefician las importaciones y el saldo comercial que queda es negativo. Claro. Si usted tiene tipo de cambio atrasado, como el saldo comercial es negativo, no tiene otra forma de solucionarlo con deuda. No tiene otra forma que solucionarlo con deuda. Por eso tuvieron que ir al Fondo Monetario, por culpa del tipo de cambio atrasado. Ahora bien, si tenemos el efecto contrario, si tenemos superávit fiscal, vamos a tener astringencia monetaria, porque se supone que el Banco Central no va a emitir, no va a tener necesidad de financiar al Estado emitiendo dinero. Por lo tanto, ahí vamos a tener, es decir, ahí los precios se van a contener, que es lo que está sucediendo ahora. Se van a contener, no van a crecer, y tenemos posibilidades de que las exportaciones superen a las importaciones y nos quede un saldo favorable. Eso es lo que descubrieron los científicos que estudiaron este problema, la conexión que hay entre el sistema monetario y el sistema de comercio exterior. El doctor Milei y el doctor Caputo lo que han hecho es adherir a esta última parte, es decir, para que no se confunda el público que nos está escuchando, adherir a una ausencia de emisión monetaria para lograr con eso tener un superávit en comercio exterior.
pero al mismo tiempo sostienen el atraso del tipo de Claro, cambio claro. que anula los beneficios del comercio exterior. Es como dice el doctor Conesa, es decir, es como ir en un coche a velocidad y apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Por un lado estoy haciendo las cosas para tener superávit en el comercio exterior y por el otro estoy haciendo todo lo posible para que ese superávit se anule y quede déficit. Yo me hago una pregunta, ¿estamos todos locos? ¿O el loco soy yo que no entiendo cómo funciona la economía? El gobierno sin duda ha dado muestra de una gran cantidad de contradicciones que dejan perplejo a quien, por ejemplo, enseña o investiga la economía, a quien se dedica, como usted o como yo, desde hace mucho a estos temas. Por ejemplo, el Banco Central es el causante de la inflación, el único causante de la inflación es la emisión de moneda, o disfrazar un superávit gemelo, porque generalmente en los libros de texto nos dicen que si yo tengo un superávit gemelo, yo tengo un superávit fiscal correctamente medido, base de vengado, con un superávit de cuenta corriente, y si yo tengo superávit gemelo de superávit fiscal y superávit de cuenta corriente, seguramente eso se correlaciona con un tipo de cambio alto y bajas tasas de interés en donde la economía se termina expandiendo, o a través del sector externo por el tipo de cambio alto, o a través de la inversión, a través de la tasa de interés más baja. Sin embargo, este gobierno lo que genera es un superávit financiero base caja, no el de vengado, correcto, y por otro lado me dice, no, tenemos déficit, superávit gemelo, porque tenemos un superávit fiscal, base caja financiero, y por otro lado tenemos una balanza comercial positiva, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Esta es otra de las grandes cuestiones en las que uno queda perplejo, porque esto llega a las autoridades, hacen política económica a partir de esto, los medios de comunicación parecen tomar de manera crítica esta nueva economía totalmente insustentable y aparentemente los que bregamos por lo que nosotros modestamente llamamos buena economía parecemos poco más que marginados o tomados por outliers, ¿no? ¿Usted se dio cuenta que los economistas que aparecen en los medios no hablan de estas cosas? No. Fíjese lo que pasa con la tasa de interés en el sistema actual, donde tenemos tipo de cambio bajo y superávit fiscal. El tipo de cambio bajo hace que las tasas de interés entren en contradicción con el superávit fiscal. Es decir, están aplicando dos medidas que son contradictorias. Claro. Porque cuando yo retraso cambiario, por la teoría de la paridad de interés cubierta, la tasa de interés local se vuelve alta. Porque la tasa de interés local actúa como una especie de reaseguro a favor de, o resguardando a alguien contra una devaluación. Ahí claro. ¿Y el superávit fiscal qué hace? Es al revés, la tiende a bajar. Exactamente. Entonces, ahí hay otro cortocircuito, hay otra contradicción. Es decir, esta política económica está plagada de contradicciones. Entonces, por eso que no nos asombre que el consumo está parado, que la inversión está parada, que están facilitando inversiones del exterior en lugar de facilitar las inversiones de capital nacional. Mire, permítame recordarle lo que decía Marcelo Diamant con respecto a las inversiones del exterior. Marcelo Diamant era un ingeniero civil que me parece que sabía más de economía que muchos economistas actuales. Marcelo Diamant decía, el capital que viene de afuera puede entrar bajo dos formas. Uno como el clásico capital golondrina, que hace su negocio particular, como el carry trade, ¿no es cierto? Que no lo voy a explicar porque todo el mundo ya lo conoce. Ese no nos sirve a nosotros, como país no nos sirve, porque es un negocio financiero que cuando, antes de la devaluación, el capitalista financiero que invirtió en el país se lleva el dinero, se lo lleva cargado de intereses, entonces no nos sirve, ¿no? Primero viene fenómeno porque es como la aspirina que soluciona la fiebre, pero Tiene no una cura la época de enfermedad, euforia, liquidez. ¿no es cierto? Pero después cuando se va lleva más de lo que trajo, entonces no nos sirve. Entonces el que podría llegar a servir es lo que se llama la inversión directa. ¿La inversión directa qué es? La inversión directa es que vengan dólares de afuera para instalar una fábrica, por ejemplo, claro, ¿no? Ahora, vamos a analizar este tema a la luz de lo que nos enseñaba Marcelo Diamant.
¿qué fábrica, qué tipo de empresa puede venir del exterior para invertir en un país extranjero como la Argentina, por ejemplo? Tiene que ser una multinacional, porque una pyme no dispone de 500.000 millones de dólares como para traer e invertir. Tiene que ser una empresa fuerte. Pero una empresa fuerte, como hoy se hace la producción hoy en día, no va a ayudar a bajar los índices de desocupación. Y fíjese que lo que le estoy diciendo yo ahora, Marcelo Diame, mire qué visionario que era, porque lo dijo en la década del 70. Una empresa de esa naturaleza va a comprar informática y robótica para producir. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y la Argentina produce informática y robótica? La respuesta es contundente, no. A lo sumo se ensamblan computadoras en el sur argentino, pero no se produce. Y robótica, ni hablar. Entonces, si la producción se hace con informática y robótica y la Argentina no la produce, ¿de dónde la obtiene la empresa que trajo sus dólares y que la aplaudimos? Y la tiene que importar desde la Argentina, desde la Argentina y con respecto al exterior. Claro. Entonces, así como los dólares entraron por una puerta, por las importaciones inmediatamente se van por la otra. Ya nos estamos despojando de los dólares antes de empezar a producir. Antes de que la inversión se claven los fierros y maduren las inversiones. Una sola claro, unidad. Claro. Sí. Perdóneme, ya lo dejo hablar. Así completo la idea. ¿Cómo no, cómo no? Pero el problema no se termina ahí, doctor Rey. El problema sigue porque cuando esa inversión extranjera arma toda su fábrica y empieza a producir y empieza a vender, se supone que al final de su periodo económico cierra el balance con una ganancia. Esa ganancia significa que hay que repartir dividendos a los beneficiarios que son no residentes de la Argentina, claro, viven en el exterior. Entonces usted no le puede pagar esa ganancia en pesos. Lo que tiene que hacer es ir al Banco Central, no al Banco Central, a una casa de cambio a cambiar los pesos por dólares. Lo que hace la casa de cambio, si se queda sin dólar, sí va a ir después al Banco Central o al mayorista en dólar, que después termina en el Banco Central. Es decir, que devolviendo los dólares en mayor cantidad, ahora primero a través de las importaciones y ahora a través de los dividendos. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos trae la inversión extranjera si no logra reducir drásticamente la tasa de desempleo? Y si el político, como acostumbra decir, yo voy a hacer una política que va a reducir el desempleo, nos miente, porque no lo va a lograr, porque la economía no se lo va a dejar hacer. Y ahí aparece un problema gravísimo, doctor. Y yo, mire, hasta hace 8 años atrás pensaba que estaba a largo plazo. Ahora lo veo ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Vamos camino, el mundo, no solo la Argentina, el mundo, vamos camino con esto de la inteligencia artificial que se sumó a la robótica y a la informática que ya teníamos de la década del 80, vamos camino a una economía sin trabajadores, porque el robot produce, pero no consume. El que consume es el trabajador, pero si el trabajador no tiene empleo, no tiene salario, y si no tiene salario no va a poder comprar bienes. Y si no compra bienes, también los perjudicados van a ser las multinacionales que utilizan los robots para fabricar. Entonces toda la economía se va a caer. Entonces, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que diseñar un sistema económico nuevo. Este sistema no va más. No digo que los que tienen la propiedad de los medios de producción los pierdan, pero los políticos tendrían que ponerse a pensar de qué manera van a solucionar el problema de los que se quedan sin trabajo y no lo van a poder recuperar, porque el que trabaja es la inteligencia artificial y los robots. Muy interesante, doctor. Pero ya se nos acabó el programa. Qué rápido se pasó el tiempo.
es increíble. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su visita. Gracias por Muy invitarme. interesante los temas que nos ha planteado y un montón de cuestiones que nos llevan a reflexionar sobre lo que nos dijo el doctor Ragonesi. Agradecemos nuevamente su presencia en Panorama Gracias. Económico. Esperemos que haya sido de la utilidad de todos ustedes y nos vemos en el próximo envío de Panorama Económico por TLV1. Los esperamos y muchas gracias.